Algunos ateos le han hecho la guerra a los 10 mandamientos en las últimas décadas, quitándolos de la propiedad pública donde sea que estén. Un caso famoso fue el del presidente de justicia de Alabama, Roy Moore, quien puso un monumento de los 10 mandamientos en la rotonda del edificio judicial en Montgomery, la capital del estado. Esto causó no poca controversia. Después de una larga batalla legal, el monumento fue retirado de la rotonda y Roy Moore fue destituido de su cargo de juez. En otro incidente famoso, un monumento que exhibía los 10 mandamientos en el Capitolio de Arkansas fue destruido por un hombre que deliberadamente estrelló su automóvil contra él, menos de 24 horas después de haber sido erguido. El mismo individuo destruyó otra exhibición con el mismo método un año antes en Oklahoma. ¿Pero fue solo el acto de un demente? Según lo informado por la Associated Press, la Corte Suprema de Oklahoma ordenó la quita de una exhibición de los 10 mandamientos de su Capitolio en el 2015 y los votantes del estado en el 2016 rechazaron una iniciativa destinada a permitir que el monumento regresara. Algunos cristianos están legítimamente enojados por el ataque contra este código de leyes dado por Dios. Pero sorprendentemente, el mayor enemigo de los mandamientos no son los ateos. Le mostraré quién es ese enemigo, y puede que le sorprenda. Acompáñenos. Una cordial bienvenida a todos ustedes de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana. En el programa de hoy estaré revelando quién es el mayor enemigo de la ley de Dios, y quizás no sea quien usted piensa. Crecí en la corriente principal del protestantismo y me enseñaron los 10 mandamientos cuando era niño. Nunca fui bueno para memorizar, pero de algún modo me las arreglé para citar los 10 mandamientos bien, como para recibir una copia personal del Nuevo Testamento. Imagínese la sorpresa unos años más tarde cuando me dijeron que ya no debemos guardar esas leyes. Y no por mi tío ateo George, sino por 2 cristianos tradicionales. Todo ese tiempo de memorización perdido. No usaron esas palabras exactas, pero usaron palabras similares a las que se encuentran en un sitio web. Los 10 mandamientos, la ley, el antiguo pacto de sangre y el sacerdocio levítico fueron dados a los judíos en Éxodo 19 al 34. No fueron dados a los gentiles, ni entonces ni nunca. El autor del sitio continúa citando las escrituras favoritas que hacen que parezca que la ley ha sido eliminada. ¿Cuál es la verdad? ¿Sigue vigente la ley de Dios? ¿O ha sido reemplazada por la gracia? ¿Cuál es? ¿Ley o gracia? En el resto del programa responderé esta pregunta con 5 claves fáciles de entender que descubren la respuesta. Pero antes veamos algunas escrituras que usan los antinomianos, o sea, los que están en contra de la ley, y afirman que no es necesario observarla. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y luego Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Cuando tiene 17 años y alguien elige escrituras como estas y no las explica, puede ser muy convincente que ya no haya necesidad de guardar la ley de Dios. Hacer esto suena como salvación por obras, pero profundicemos un poco más en el tema. La primera de las 5 claves para entender si el apóstol Pablo contradijo o no a otros apóstoles y al mismo Cristo es clave número 1. Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender.
El apóstol Pedro nos advirtió que la gente tuerce los escritos de Pablo e incluso nos dice quiénes son los culpables. Aquí está la advertencia en 2 de Pedro 3, versículos 15 al 16. Comenzando en el medio del versículo 15 dice: Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ¿quiénes son estas personas ignorantes, inestables y que tuercen los escritos de Pablo? Continuemos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otras versiones traducen inicuos, que significa sin ley, o los que transgreden la ley, como hombres libertinos. Considere por un momento lo que significa inicuo. Ya sea que los traductores usen el término inicuo o libertino, es evidente que los que tuercen las cartas de Pablo tienen un problema con la ley. Piénselo. La primer clave para entender la enseñanza del apóstol Pablo sobre la ley y la gracia es que, según Pedro, clave número 1, Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. El tema de la ley y la gracia va más allá de los 10 mandamientos. Está claro en las escrituras del Nuevo Testamento que los sacrificios, la circuncisión y otras leyes rituales ya no son necesarias. Pero hay estatutos además de los 10 mandamientos que Jesús, los apóstoles y la Iglesia de Dios del primer siglo observaron, como las fiestas bíblicas y días santos. Amigos, ¿por qué el cristianismo tradicional afirma que es salvación por obras observar los días que Dios detalló en las Escrituras, pero no es salvación por obras observar días que se originan y están impregnados de prácticas paganas? Piénselo. ¿Y qué se está perdiendo al rechazar los días santos bíblicos? Mucha gente piensa que el apóstol Pablo explicó que ya no hay que guardar la ley de Dios. ¿Es esto así? Como vimos en la porción anterior del programa, el apóstol Pedro nos advirtió que, clave número 1, Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Ya veremos algunos de esos escritos que son torcidos por hombres inicuos para rechazar las leyes de Dios. Pero primero veamos la clave número 2. No se necesita gracia donde no hay ley. ¿Se da cuenta de que si elimina la ley, elimina la necesidad del perdón de Dios? Aquí hay un principio que muchos no entienden, pero un niño puede entender fácilmente. Si no hay ley, no puede haber transgresión de la ley. Leamos esto directamente de los escritos de Pablo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4, versículos 14 y 15. Sí, la ley produce ira, la pena de muerte. Pero si elimina la ley, necesariamente elimina esa pena. Y si no hay pena, no hay necesidad de gracia. Piénselo. Esto nos lleva a la pregunta crucial. ¿Qué es el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la definición bíblica del pecado? Aquí está en 1 de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versión Reina Valera 60. Así que resumamos la clave número 2 con esta simple ecuación. No hay ley, no hay pecado. No hay pecado, no hay necesidad de justificación o perdón. No hay necesidad de justificación, no hay necesidad de un Salvador. Así que pasemos a la próxima clave para entender el tema de la ley y la gracia. Clave número 3. La parábola del tribunal. Este principio se encuentra en las Escrituras, pero lo pondré en una parábola moderna para aclarar el punto. Cierto hombre entró en un bar una noche y después de gastar demasiado bebiendo,
Se subió a su vehículo rumbo a su casa. En el camino se pasó un semáforo, chocó contra otro automóvil e hirió gravemente a su ocupante. 6 meses después compareció ante el juez, quien le preguntó cómo se declara. Sintiéndose muy arrepentido, declaró: culpable de los cargos, su señoría. Luego el juez lo condenó a una multa de $1.000.000 o 1 año en prisión. El hombre pensó para sí: no tengo $1.000.000 y si voy a la cárcel, ¿quién cuidará a mi esposa y a mis hijos? Así que le suplicó al juez, expresando su profundo pesar por lo que hizo, y le propuso: su señoría, prometo no volver a conducir ebrio jamás. Obedeceré todas las leyes de tránsito, pagaré cada centavo que debo en los impuestos y cumpliré todas las leyes lo mejor que pueda a partir de este día. El juez respondió: eso es lo que esperamos de todos, pero usted violó la ley e hirió gravemente a un hombre. Su observancia de la ley a partir de este día no deshará lo que hizo hace 6 meses. El hombre negoció más aún. También haré 10 horas de servicio público cada semana por el resto de mi vida. El juez respondió: eso no curará al hombre herido. Elija 1 año de prisión o $1.000.000. Había un hombre en el fondo de la sala del tribunal que razonó: este hombre realmente lamenta lo que hizo. Creo que cumplirá con la obediencia de la ley a partir de este día. Yo pagaré la multa por él. ¿Se da cuenta que esto es lo que Jesús hizo por usted y por mí si nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos su pago por nosotros? Aquí hay un par de preguntas para reflexionar. ¿Cree que el amable caballero que pagó la multa lo hubiese hecho si pensara que al hombre no le importara violar la ley que lo llevó ante el juez? ¿Y el hecho de que la pena ya fuera satisfecha, de algún modo anuló la ley? Pero eso es exactamente lo que enseñan los que dicen: Jesús abolió la ley, ya hizo todo por nosotros. Así que razonan: la ley, en vez de nuestros pecados, fue clavada en la cruz y ya no hay que guardarla. Y esto nos lleva a la clave número 4. Hasta ahora le he dado 3 claves. Clave número 1. Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Clave número 2. No se necesita gracia donde no hay ley. Clave número 3. La parábola del tribunal. Ahora lo crucial. Clave número 4. El kit de la cuestión es el significado de justificación. La palabra justificación es sumamente mal entendida, aunque la usamos todo el tiempo en proceso de texto. Tenemos un comando en la barra de menú que determina si una letra o manuscrito está justificado a la izquierda, a la derecha o totalmente. La justificación izquierda significa que el lado izquierdo está alineado. La justificación derecha significa que el lado derecho está alineado. Y justificación completa es que ambos lados están alineados. En sentido bíblico, al estar fuera de línea o de sintonía con Dios por el pecado, debemos volver a ponernos en línea. Y Pablo señala la única forma de tener una relación correcta con Dios. Ninguna cantidad de cumplimiento de la ley borrará los pecados pasados. Ahí es donde el hombre del fondo de la sala del tribunal en la parábola anterior es necesario. Ahí es donde entra la fe en el sacrificio de Cristo. Él es ese hombre que paga la pena por nosotros. Notemos cómo este entendimiento aclara lo que Pablo escribió. Pablo correctamente declaró en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, con el perdón de sus pecados, sin las obras de la ley. Todo cumplimiento pasado de la ley no hace absolutamente nada para justificar el pecado. Pero los que están en contra de la ley no leen el contexto. Note este claro enunciado 4 versículos después, donde Pablo hace una pregunta crucial y la responde. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que establecemos la ley. Pero eso es exactamente lo que piensan algunos mal guiados, que la ley es anulada por la fe. ¿Por qué no creen lo que dijo Pablo?
Ahora hagamos la pregunta, ¿cómo la fe establece la ley? Simplemente, el hecho de que necesitemos fe en el sacrificio de Cristo significa que hay una ley quebrantada, cuyo castigo debe ser satisfecho. Notemos otro pasaje usado por los antinomianos, es decir, aquellos que están en contra de la ley. En Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Sacado de contexto, esto parece decir que no tenemos que guardar la ley. ¿Pero es eso lo que dice Pablo? ¿Por qué la gente no lee el siguiente versículo? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Cómo puedo dejar de mencionar una escritura más que aman los abolidores de la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El que busca la justificación, o sea que sus pecados sean perdonados por cumplir la ley, fracasará. La ley define lo que es pecado, no justifica los pecados. Solo la fe en el sacrificio de Cristo puede hacer eso. Note que el pasaje anterior no dice que la ley es una maldición. Pablo incluso nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La maldición, como se muestra en el pasaje del que Pablo cita Gálatas 3:13, es la pena de muerte. Léalo usted mismo en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. La ley no es la maldición, pero desobedecerla trae una maldición, la muerte. Por eso necesitamos un Salvador que pague la pena por nosotros. Hay una quinta clave para entender qué enseña la Biblia de la ley y la gracia. Entender qué hay detrás de la hostilidad hacia la ley. La humanidad desde el principio ha tenido una actitud hostil a la ley de Dios. Adán y Eva eligieron decidir por sí mismos el bien y el mal en lugar de escuchar a su Creador. Y Pablo habla de esta hostilidad en Romanos capítulo 8, versículo 7. Pues la intención de la carne, o sea, sin el Espíritu de Dios, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Pero significa esto que debemos permanecer hostiles a la ley? Ciertamente no. Pablo continúa, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, versículos 8 y 9. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios por usted? Dios le dio los 10 mandamientos a Israel en lo que el Nuevo Testamento llama el día de Pentecostés. Casi 15 siglos después, Dios derramó el Espíritu Santo sobre su iglesia naciente. ¿Hay alguna conexión entre estos dos Pentecostés? Leemos justo después de la reafirmación de los 10 mandamientos en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Se da cuenta, amigo, que la hostilidad a la ley es el problema que el nuevo pacto debe rectificar? De un cambio de corazón es de lo que se trata el nuevo pacto. Lea eso en Hebreos 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La ley fue dada en Pentecostés cuando Israel salió de Egipto, pero no tuvieron el corazón para guardarla, por lo que Dios dio el Espíritu Santo en el Pentecostés después de la resurrección,
para crear una nueva actitud de corazón y mente. En el nuevo pacto no solo la ley todavía existe, sino que es más difícil de cumplir, porque debemos guardar el espíritu o la intención de la ley, tanto como la letra, y esto se muestra en el Sermón del Monte de Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículos 27 y 28. Tal vez le hayan dicho que la ley de Dios es gravosa. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Escucha al apóstol Juan en 1 de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está el pequeño secreto. La mayoría de la gente racional no está en contra de todos los mandamientos, solo de los que no están de acuerdo, y con el que más no están de acuerdo es el cuarto. Recuerda el día sábado para santificarlo. Están bien con 9, pero concluyen que Dios cometió un error con 1 y envió a Cristo para corregir el error. En efecto, afirman que los 10 están anulados, pero 9 resucitan en lo que llaman la ley de Cristo. Por supuesto, también quieren sortear los días sagrados bíblicos para poder sustituirlos por días festivos que están impregnados de costumbres paganas. Aparentemente, guardar el domingo y las fiestas paganas, según ellos, no es una carga, y no es tratar de salvarse a sí mismo por obras. Pero descansar en el día que Dios escogió en la creación, es decir, el séptimo día sábado, y guardar sus días santos, es una carga, y es tratar de salvarse a sí mismo por obras. ¿Es eso lo que usted piensa, amigo? Espero algo mejor de ustedes, nuestros seguidores del mundo de mañana. Gracias por seguirnos. Si este video le resultó útil y quiere saber más sobre el plan de Dios para la humanidad a través de sus días santos, pida su copia gratis de Los Días Santos, el plan maestro de Dios. Solo debe hacer clic en el enlace de la descripción, ya que es completamente gratis. Y recuerde suscribirse al canal para seguir aprendiendo la pura verdad desde las páginas de la Biblia. Nos vemos la próxima.